Muy lindo. Muy buenos días, señorita Claudia. Buenos días. En este bellísimo espacio, en este bello lugar, como siempre, para compartir energía pura, energía buena. Vamos a dar un masaje utilizando mis manos, utilizando aceite para masaje, flores, un cuarzo y también estas bellas plumas. Este instrumento de pluma viene desde el oriente, son plumas de guacamaya, para limpiar y para devolver la energía. ¿Ya? Las plumas en su representación simboliza el símbolo del viento. O sea, como no podemos ir a la montaña a recibir aire o apreciar el viento, entonces lo traemos acá mediante las plumas. ¿Ya? Para empezar, vamos a limpiar su aura, su cuerpo de aura con las plumas para retirar así la energía negativa y poder manipular con mis manos, para poder dar un masaje con mis manos. A mis queridos seguidores les mando esta muy buena vibra, buena energía desde este espacio para todos ustedes. Disfrútenlo y sigan aliviando su estrés, aliviando su ansiedad con mi voz, con mi trabajo de masaje y con todo lo que se hace aquí en este espacio. Ahora vamos a limpiar todo su cuerpo con las plumas. Vamos a retirar de una manera muy suave, como es el viento. Nuestras abuelas utilizaban el viento para separar el grano de todo lo que nos sirve, de los otros residuos, para separar el trigo de la paja. Entonces eso nos ha enseñado que vamos a separar la energía también, la buena de la negativa, para que se quede una energía muy pura, una energía muy buena. Se aprecia el sonido del viento, es muy lindo. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, mi querida señorita, ahora sí ya podemos empezar. Ya tenemos más liviano la energía, ya tenemos más liviano todo. Ahora sí podemos asentar las manos en su cuerpo para descontracturar, para aliviar todo. Muy bien. Ahora tenemos a la señorita relajándose. Calentamos el aceite
las manitos. Lo programamos porque todo tiene memoria, todo tiene vida. Programamos para la señorita Claudia que con este aceite y con mis manos vamos a retirar muchas dolencias, muchas cosas del cuerpo de ella, como contracturas, cansancio, estrés, ansiedad. Aquí retiramos las contracturas que está en este brazo, en este hombro. Aliviamos todo. Muy bien. Ya. Hay muchas contracturas. Se siente mucho cansancio, se siente muy pesado. Vamos a retirar en este hombro, hay más. Donde hay contracturas. La mano de la tratante siente porque hay grumos. Entonces aquí tenemos en este hombro más cargado el cansancio, más contracturas. Vamos a aliviarle, vamos a retirar esto. Ahora vamos por el cuello. Aliviando todo esto. Bien, que le aliviamos todo lo que es cansancio, dolor. Muy bien. Aquí tenemos a la señorita relajándose muy lindo.
Vamos aliviando, vamos retirando esos grumos que se dejan apreciar, pues vamos retirando porque eso hace que el cuerpo pese, que el cuerpo sienta cansado. Y cuando más grave es este estrés, esta carga que llevan, les da ansiedad, les quita el sueño por las noches. Esto es. Y vamos sacando, vamos aliviando. Muy bien, vamos aliviando todos esos dolores de la señorita. Sigo insistiendo que este lado tiene mucho más que el otro. Tiene que hacer una sesión de masaje bien para que se relaje todo. Ahora vamos a dar un toquecito. Estos instrumentos son hechos con paja, toquilla y semillas. Las semillas traen mucha energía, muchas memorias vivas. Entonces, al hacer el masajito con semillas y la paja toquilla, que es muy natural, el cuerpo se siente mimado, acariciado, y todo eso despierta alegría, paz, y eso es lo que reconstruye las células de cada ser. Entonces, todos los materiales que se utilizan tiene el sentido de utilizar, tiene el porqué y un para qué. Muy bien, apreciamos el sonido suave, el sonido muy lindo para despertar esas células que se quedaron dormidas o algunas se quedaron muertas. Entonces, alimentamos, reactivamos esas células muertas, pues le agradecemos para que salga de nuestro cuerpo.
y dé espacio para otras nuevas células, para otra nueva vida en la energía física y espiritual de cada ser humano. Bien, pues ahora vamos a pegar un masaje, una acariciada con las plumas, unas caricias de viento, unas caricias de pluma, para hacer sentir a la señorita muy mimada, acariciada por el viento, como verán, en una camilla, pero trayendo toda la energía de la montaña, de la tierra, del aire, esa brisa suave, todo eso, ese don, esa frescura de la naturaleza. Esto es vida, esto es salud, esto es despertar. Muy bien. Se siente muy suave, se siente muy linda. Esto es. Ya. Muy linda se quedó. Todo el tratamiento que se da aquí en este espacio queda muy lindo. Ahora vamos a trabajar con los pétalos de rosas, con los pétalos amarillos, para atraer energía muy fuerte, energía de fuego por el color. Para atraer un fuego muy amoroso, porque por los pétalos de rosas, un fuego tierno. Cuando perdemos el poder, cuando nos asustamos o tenemos una emoción muy fuerte, entonces el poder es como que se va. O sea, esta impresión hace que el poder se fugue. Allí tenemos que vuelta a reponer, conectarnos con el fuego, y para eso ayuda. Hay muchos elementos, pero entre ellos están los pétalos de las rosas de color amarillo. Y como es la naturaleza, como se viste tan bonito para ofrecernos, también contiene un poquito de listones rojos, los mismos pétalos, y son muy buenos para traer esta nueva carga de poder, esta nueva carga de todo. Allí le vamos a sentar un cuarzo con un poquito de aroma. Ahora vamos a activar el cuarzo. El cuarzo es un cuarzo cristal. El cuarzo cristal es muy bueno para atraer energía, sobre todo energía de luz. Muy lindo. Le activamos con las manos
Le activamos. Esto es, ya lo tenemos bien cargado. Ahora vamos a sentar. Y quedó muy lindo. Igual le activamos con nuestra energía. Le activo. Esto es. Muy lindo. ¿Para qué es esto? Es para fortalecer, para llenar de energía. ¿Y por qué lo ponemos en el ombligo? Porque el ombligo es el portal, es el lugar por donde se alimentó el feto desde la concepción, y eso se cerró al momento de nacer, pero no queda así tan del todo cerrado. O sea, físicamente queda cerrado, pero energéticamente lo podemos utilizar para muchas cosas, incluso para absorber aceite por allí y humectar todo el cuerpo, porque solo ese espacio es correcto para ingresar a donde falte cualquier cosa. Por eso hoy le ponemos allí para compensar a la señorita, para cargar de nuevo la energía, para devolver el poder, para devolver ese fueguito sagrado, ese fueguito lindo, para reconstruir a la señorita, ¿ya? Mientras tanto yo voy a dar masaje por el resto de su cuerpo, mientras que aquí trabaja las rosas y el cuarzo. Muy bien, ahora vamos a dar masaje desde la cabeza mientras trabaja el cuarzo, mientras trabaja las flores. Vamos a dar un masajito desde acá. Activando el aceite para masaje y vamos a dar. Estás muy bien. Damos un masajito. Y aliviamos lo que es migraña, cansancio cerebral, cansancio físico. Esto es un masajito de esta naturaleza. Ayuda mucho a desocupar la mente, a desocupar el cerebro de aquello que pensamos mucho, sobrepiensan, de aquello que se proyectan, pero luego no se da. Entonces eso queda allí, queda en la memoria del ser humano, y a veces de forma inconsciente se colapsa. Y ahí es cuando afecta dolor, y cuando afecta como migraña, cansancio, oscurecimiento de la vista. Y solo está en que algún profesional de masaje, alguien que sepa cómo reactivar, lo haga y ya está. No hay necesidad de medicamento para el dolor. Esto es. Muy bien. Vamos
vamos aliviando, vamos cortando toda clase de pensamiento negativo, toda clase de pesadez. Vamos sacando, ordenando desde mi conciencia, lo ordeno que salga toda clase de energía negativa, pensamientos negativos, memorias desde la niñez. A veces los niños, cuando estaban niños, se asustan, ven cosas negativas y como no se ha preocupado en sacar totalmente, eso les afecta luego. Entonces vamos a ordenar que salga, vamos a agradecer incluso porque la única forma de ordenar que se aleje, que se vaya, la única forma de desvincular cualquier vínculo negativo, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra o a veces una obra negativa, es agradecer, tranquilizar, meditar y agradecer para que se vaya. Incluso lo hacemos diciendo, gracias, ya no te necesito, hasta ahí nomás. Entonces, esa es la mejor forma. Y aquí hemos agradecido todos los pensamientos negativos, hemos ordenado que se vayan, agradeciendo muy amablemente porque la señorita ya no necesita. Bien, pues ahora vamos a dar un pequeño masaje por la parte del estómago, luego de que ya hemos cargado con energía de fuego, energía de poder, energía muy fortaleciente, sobre todo por el color que siempre se utiliza y se dice muy comúnmente el color de la riqueza, de la prosperidad, del éxito. Pues de éxito, prosperidad, riqueza. Para mí al menos muy personalmente no es tan enfocado así a las cosas materiales. O sea, va todo, pero le voy a explicar cómo y por qué. Desde mi perspectiva va enfocado a esa riqueza, a ese éxito, a esa prosperidad espiritual, energética. Lo demás, cuando ya tiene bien centradito, canalizado tu energía en el espíritu, en tu cuerpo psicológico, lo demás solamente es cuestión de mover. Cuando la energía parte de allí, está partiendo de un cimiento muy bueno, desde la alegría, desde esa riqueza alegre, desde esa riqueza muy, muy linda, desde la gratitud, desde la generosidad, y lo demás solo se mueve. ¿Por qué lo hago esto de explicar? Si se darán cuenta, hay gente muy, muy adinerada y lleno de muchas cosas materiales, pero andan con el alma encogida. Entonces aquí va, mis queridos seguidores, no sufran. No sufran por las cosas materiales que no pueden adquirir. No sufran a lo mejor por el dinero. Es muy necesario, obviamente. Pero no se estresen por cosas vanas. Enfóquense en esa riqueza, en esa alegría espiritual. Y todo lo demás vendrá. Ahora vamos a retirar. Agradeciendo a los petalitos, agradeciendo todo por haber trabajado junto con la blanquita. Y vamos a dar masajito para calmar y dejar cerrando.
Me encanta trabajar con la energía, me encanta trabajar con todo. Hemos cerrado. Vamos a cerrar. Aquí activando una vez más mis manos, activando la energía para recorrer las piernas de la señorita, los pies también, para sacar todas las contracturas, para sacar todos los cimbrones, sacar ese cansancio. Muy bien. Cuando hay una mala circulación, tenemos que hacer un masajito de esta magnitud para que descanse, para que la sangre fluya de mejor manera. Entonces aquí va. Para los que tienen mala circulación, esto. Cuando hay una gravedad de mala circulación, varices o principio de trombosis, este masaje es muy lindo. ¿Ya? Hacemos de arriba abajo, de abajo arriba, unos movimientos para que las arterias, para que la sangre, la circulación se sienta un poco liviana y pueda relajar. Para aquellos que salen de alguna cirugía, de algún estado de coma, esto ayuda muchísimo. Esto es. Pasar todo el día, todo el tiempo de pie, para las piernas de las personas es muy sacrificado. Entonces ahí es cuando se asoman las varices, ahí es cuando se asoman las arañitas, aquí en esta zona, ahí es cuando las venas se vienen a atrofiar. Entonces hay que rehabilitar con este masaje. Muy bien. Ahora tenemos aquí de frente el masaje. Vamos a rehabilitar, vamos a aliviar el dolor de las rodillas. Muy bien. Aquí hemos aliviado el dolor de las rodillas. Ahora vamos a sacar todo para los pies. Se ve que un buen masaje en los pies, un buen movimiento, un buen masaje en los tobillos. Tan solo así podemos aliviar mucho dolor del cuerpo, incluso dolor de cabeza. Muy bien. Esto es.
Muy bien. Aquí hemos dado un buen movimiento de tobillo. Hemos rehabilitado todo el pie. Ahora vamos a hacer un masaje muy detenidamente, muy delicado, muy de mucha concentración para aliviar todos los puntos energéticos, los puntos reflejo que dicen los acupunturistas. Entonces aquí se refleja muchos. Desde de aquí, tan solo desde de aquí podemos dar solución incluso al intestino. Solo tenemos que concentrarnos, tenemos que saber en dónde nomás está y lo podemos aliviar. En los pies siempre es bueno utilizar aceite de romero, aceite de eucalipto o a su vez lavanda, que es muy bueno. Esto es. Muy bien. Esto es. Ahora vamos a ya descontracturar. Muy bien. Ahí tenemos uno. Ya. Entonces, movemos otro dedito, eso. Bueno, ha estado muy relajada la señorita, no hemos tenido mucha contractura. Eso quiere decir que está muy bien. Un movimiento. Ya. Ahora bien, después de todo lo recuperado, lo restaurado, vamos a acomodar la energía. A mí siempre me gusta acomodar en la cabeza, en el pelo. Y ahora hacemos de la misma forma. La señorita Claudia se encuentra muy linda, muy bien, muy bella con todo lo que se ha trabajado, con todo lo que se ha hecho. Esto es muy bien. Una vez más vamos a utilizar las plumas. Dando ese toquecito suave del viento. Esto es. Muy bien. Mi bella señorita, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias. Quedó muy restaurada, ¿verdad?